Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de Saturno en casa 8. Hoy vamos a combinar de una forma didáctica estos dos elementos. Saturno, nuestro anciano sabio, nuestro planeta simbolizando a Cronos, bien, entendiendo que solo con el tiempo y el esfuerzo vamos a lograr lo que nos propone, ese gran objetivo que nos está proponiendo, ese elemento que nos pide que conquistemos, ¿sí? Esta cuestión de Saturno no es, digamos, sí, como todos los planetas, es un gran maestro, pero no es el más agradable de todos. ¿Pero por qué? Por sus formas, ¿sí? No es que nos pone en situaciones sencillas. En general, nos inhibe, nos pone en situaciones molestas o donde tenemos que tomar muchas responsabilidades, donde tenemos que esforzarnos más de lo que estamos a veces preparados o educados más de lo que tenemos ganas muchas veces, ¿sí? Pero la realidad es que cuando uno llega y conquista ese objetivo que Saturno nos puso adelante, la victoria es total. Bien, esta cuestión de llegar, creo que la imagen más interesante o más correcta para pensar un poco a Saturno, Saturno es un planeta que pone un objetivo y una gran escalinata, de esas que ves muchos escalones y al final de la pirámide ves el templo, bueno, ese tipo de escalinatas. Y uno tiene que ir conquistando cada uno de esos escalones con seguridad y con la idea de que no va a volver atrás. Entonces, pide seriedad, pide todo el tiempo compromiso, porque obviamente uno conquista un escalón y decís, bueno, más sí, me bajo, ya, me voy, no me interesa este objetivo, chao, adiós. No, y te pide, bueno, ahora tenés que compromiso para el próximo escalón y compromiso para el próximo y esforzate y te duelen las piernas, estás cansado, tenés frío, hambre, sueño, lo que sea, otro escalón y va. Ahora, cuando uno llega, Saturno entrega un montón de sabiduría, porque llegamos, conquistamos, aprendimos, logramos ese objetivo. Entonces, eso es Saturno, ¿sí? Lejos de ponerlo en una situación de, ay, es el malo o es el bueno, acá no tratamos de entender las energías como buenas y malas, tratamos de entender como que, bueno, cómo se comportan, cómo nos movilizan en la vida y a partir de eso ver cómo llegar a ese punto. Entonces, y la casa 8 es una casa bastante, vamos a decir, la casa 4, la 8, la 12, que en general se denominan como las casas de agua en el Triángulo de Bailey. Estamos hablando de, ahí tenemos temas que hay que trabajar desde dónde, desde uno mismo. La casa 8 es la casa de los miedos, de los temas que no queremos encarar por miedo, los temas tabúes, los temas de los que no queremos hablar. Tiene que ver con eso. Obviamente va a ser la casa que nos muestre muchas veces estos ciclos de crisis constantes en los que estamos, en los que entramos, pero que constantemente nos llevan al peldaño que sigue. Entonces, obviamente, si yo tengo que hacer un gran resumen de Saturno en 8, es cómo enfrentar los miedos o de qué manera conquistar esos miedos. Bien. Trata un poco de eso. Entonces vamos a ver qué nos pide un Saturno en 8. ¿Cuál es su objetivo principal ahí? Aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse al canal y a que toquen la campanita para que no se pierdan ninguno de los estrenos de Nueva Vida Astrología. Si quieren ver más contenido, los invito a que nos sigan en Instagram, en TikTok y en Spotify. Y si quieren saber más sobre cursos, jornadas y todo lo que estamos dando a nivel didáctico para la formación astrológica, pueden seguirnos en nuevavidaastrología.com.ar. Su objetivo es desarrollar una estabilidad.
podríamos ponerla en el plano de lo emocional, porque los miedos tienen que ver con algo emocional, tiene que ver con algo que muchas veces no podemos comprender, porque si lo comprenderíamos dejaría de ser un miedo. Los miedos muchas veces tienen que ver con ciertas fantasías, con darle más peso, más valor, acrecentar ciertas cosas, ¿no? Que nos llevan al temor en vez de llevarnos a la solución. Entonces, comprender los miedos nos lleva a superarlos. Y acá es donde Saturno nos pone esta situación, enfrentar la realidad, ¿no? Estas cuestiones saturninas de mirar pragmáticamente ese miedo y ver cómo sortearlo, solucionarlo, entenderlo, comprenderlo y seguir adelante. De dónde viene, puede ser. Saturno no está tanto en esta idea de charlemos del problema y hagamos un mundo del problema. Como es más pragmático, Saturno en este sentido busca, a ver, el problema es este, ¿cuál es el contexto de la realidad que está alrededor del problema? Vamos a la solución. Recuerden que Saturno es un planeta que está más relacionado con la Tierra. Entonces busca soluciones claras, concretas, busca poner todo en su lugar. En general es un planeta que tiende al orden, a la estructura. Bien. Entonces, un Saturno en 8 es obvio. Recuerden siempre que Saturno, como es Cronos, siempre, si tenemos en cuenta eso, vamos a entender que el elemento clave para superar todo lo que nos plantea Saturno es tiempo y esfuerzo. Esa es la fórmula. Ahora, ¿qué nos plantea? Y muchas veces un Saturno en 8 hay que ver también la edad de cada uno, pero en una temprana edad se puede mostrar o se puede manifestar como una persona muy miedosa o una persona que le tiene como miedo, sí, miedo a todo, ¿sí? Entonces, en general, esto puede ser o un miedo a que las cosas no se den de la manera que pretendemos, ¿no? Porque Saturno también tiene esta cuestión de fijar un objetivo. Entonces, a ver, uno de los miedos es que las cosas no se den como quiero. Entonces, como cada vez que hago algo, llego a un nivel de frustración X porque no salen las cosas de la manera que quiero, en el orden, con la estructura que quiero, suelo frustrarme. Y estoy harto de frustrarme. Bien, ya a una edad un poco más avanzada. Puede haber miedo al que dirán, puede haber miedo al entorno. Obviamente, todos estos elementos van a estar sostenidos por la carta natal, ¿no? Puede haber, obviamente, casa 8 miedo a la muerte, pero cuando hablamos de muerte en la carta, sí podríamos hablar de la muerte física, pero acá, mm, en general, excepto que toda la carta nos muestre cierta fobia a eso, estamos hablando de la muerte o, mejor dicho, las transformaciones, miedo a los cambios, miedo a que las cosas dejen de ser como eran antes, miedo a lo desconocido. Y puede ser muchas veces, si la carta acompaña, porque la carta es una totalidad, puede haber miedos inconscientes que se pueden llegar a ir hacia el lado de las fobias, ¿bien? O pueden ser miedos tan irracionales que a veces cueste ver el miedo en sí, ver que nos paraliza. Entonces, esto lo que genera con un Saturno ahí, una estructura no es de escapismo al estilo Neptuno, que es como, bueno, me distraigo para no verlo, sino que simplemente es evitarlo, evitar hablar del tema, evitar todo lo que me acerque a ese tema, todo. Tengo miedo, supónganse, vamos a poner un ejemplo casi abstracto, ¿no? Entonces, tengo miedo a, vamos a decir, las golosinas. Bien abstracto, cosa de que nadie se sienta mal ni tocado y podemos entender el concepto. Tengo miedo a a las golosinas, porque las golosinas pueden traer caries, puede, un montón de cosas malas, diabetes. Empiezo a generar todo un mundo alrededor del tema de golosinas. Entonces, ¿qué me va a llevar? Primero, no querer pasar ni cerca de un kiosco. Bien, evitar cualquier cosa que me acerque a ello. Veo a alguien comiendo golosinas, me voy para el otro lado. Alguien que habla de algo dulce, me voy. Entonces, escapismo, o vamos a decir, evitar totalmente acercarnos al tema como sea. Bien, y esto le va a empezar a generar a lo largo de la vida muchos prejuicios, muchos tabúes, bien, una cuestión muy estricta y muy rígida hacia ciertos conceptos que por ahí no son tan, o sea,
ve un kiosco y rehuye. No, porque las golosinas son malas y el kiosquero entonces es malo. Empieza a generar todo un mundo, toda una estructura alrededor de ese miedo para no tener que enfrentarlo. Entonces, estos miedos, obviamente, Saturno de por sí puede dar una persona que tienda a los miedos, pero pues hay que ver toda la carta. ¿Por qué? Porque puede ser, qué sé yo, a ver, les digo, miedo a la vejez, miedo a la pobreza, miedo a la soledad, miedo a no tener el control sobre las cosas que pasan, a perder el control, ¿sí? Miedo, bueno, pueden haber un montón de miedos, va a depender obviamente de los aspectos que genere, de toda la carta. Pero, bien, y acá vamos a ver dos cosas. Uno es, en general, es muy probable que un Saturno en casa 8 nos haga miedosos y al evitar estructuralmente acercarnos mínimamente a ese miedo, tal vez, obviamente, nos va a generar opiniones férreas, consistentes, cortantes, realistas de todos esos temas. Cosa de tener siempre un argumento claro para no acercarme. Entonces, mos- suele mostrar seguridad. Bien, suele mostrarse convencido, hacia no, no, yo para allá no voy porque hay kioscos. Listo. Entonces genera una coraza muy grande para enfrentar los temas, para escapar del miedo, para no tener que acercarse ni en lo más mínimo, ni decir la G de golosina. Entonces elimina todo lo que está alrededor. Pero vamos a ver que muchas veces lo tiene resuelto de la boca para afuera. El hecho de no acercarse es no enfrentar, ¿sí? O directamente, obviamente va a depender de las personas con que esté, no muestre nada, se cierra y cuando todos van para allá, donde está el kiosco, él se va para el otro lado y no da argumentos, no dice nada, simplemente toma la decisión de irse, desaparecer, no acercarse. Y esto es no enfrentar. Y como vimos al principio, ¿no? Este tema de que como el objetivo es comprender los miedos, no enfrentarlos, es un mecanismo de defensa que nos va a llevar a girar en círculo, en un círculo, todo el tiempo estar en el mismo lugar, en el tema de evitar, 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 no hablar, cerrar, generar una estructura, pero férrea, para no tener que enfrentar. Perfecto. Es un mecanismo de defensa. Es injuzgable, es una energía astrológica, tenemos eso por naturaleza. Listo, acá nos tenemos, no hablamos de que si está bien, si está mal, simplemente generar conciencia. La astrología sirve para eso, generar conciencia, sirve que, uy, tengo esta posición de Saturno en casa 8. Listo, a ver, uy, mirá, es verdad. Evito todo lo que tenga que ver con estos temas. Sexo, muerte, vejez, pobreza, enfermedad, tema de familia. O sea, tengo un montón, o una o dos, no importa la cantidad, importa de que el mecanismo de alejar, cerrar, un muro, construir un muro psicológico para no tener que ver, enfrentar, conocer. Entonces, la resolución, obviamente, que acá tirado te digo, ah, no, la solución es enfrentar los miedos, ¿no? Es re fácil decirlo. Es re fácil agarrar y decir, no, enfrenta tus miedos, ¿no? Como, o sea, tengo pánico, paso por un kiosco y tiemblo, sudo frío, se me nubla la vista, se me nubla la cabeza, el raciocinio, no puedo pensar con claridad, no puedo sentir con claridad, me pasan muchas cosas. Entonces, primer paso, y acá tenemos que trabajar con la conciencia, Saturno también, el anciano sabio. La sabiduría es conciencia. Y acá es donde, bueno, tiempo, cronos. Los temas no se pueden enfrentar de la noche a la mañana ni demasiado violentamente. ¿Por qué? Porque tenemos que ir desde la sabiduría a la comprensión de a poco. Primero entender cuál es el tema. Primero hacernos preguntas. ¿Por qué no quiero ir hacia allá? No, porque está el kiosco, pero ¿qué tiene el kiosco en sí? Si yo paso por al lado del kiosco no me va a atacar. El kiosquero, de hecho, es probable que si yo no entre a comprarle, el kiosquero ni me mire, ni me hable, ni me perciba. Entonces, ¿cuál es el real problema? Ahí tenemos la pregunta que nos hace empezar a mirar las cosas de una manera distinta, con más que responsabilidad sobre los hechos y más madurez. Entonces, hay que empezar a acercarse. De a poco es como decir, bueno, yo construí una pared, tengo que empezar a mirar por arriba de esa pared. Y ahí es donde tenemos que comprender la estructura que mantiene vivo ese miedo, porque ese miedo tiene vida propia. Ese miedo
ya tomó una estructura, ya podríamos hasta decir, le podemos hasta dar un nombre y podríamos ponerlo, no va a ser una entidad, obviamente, pero en nuestra mente es algo con vida. Entonces, hay que empezar a generar un conocimiento alrededor de eso. ¿Para qué? Para quitarle fuerza, para quitarle fantasías, para empezar a ver que el que controla la situación soy yo, no el miedo. Va a haber más difícil, va a haber miedos más difíciles de controlar y miedos más fáciles de controlar. Va a haber miedos más difíciles en el sentido que yo, el miedo a la pobreza y estar todo el tiempo ahorrando sin parar. Y bueno, no es fácil porque también nos pone una situación de que uno tiene, pero tiene miedo a perder. Empiezan a sumarse muchas cosas, ¿no? Pero hay que generar conciencia. Hay que sentarse a pensar, a mirar, a objetivar, a darle una estructura realista a las cosas, ¿no? Entonces, generar la pregunta correcta, ¿cuál es mi miedo? ¿Por qué estoy huyendo de eso? ¿Cuál es realmente el conflicto? ¿Le tengo realmente miedo a qué? A las caries, a la diabetes, a lo que me generaría un exceso de golosinas. ¿Bien? Y de esta manera, esto me va a permitir ver la situación desde otro objetivo, o vamos a decir, me va a permitir ver la situación desde otro lugar, desde otra mirada y ser más objetivo y así poder enfrentar esto que es crítico para mí, esto que me genera una crisis, lo voy enfrentando paulatinamente, con tiempo. Vamos a ver algo que es muy concreto. Saturno pide algo que es sin pausa y sin prisa. La prisa se la podríamos dar más a Marte, más, ¿no? Esta cuestión de que no puede esperar. Saturno tiene paciencia, genera esta cuestión de paso a paso. No saltes pasos, busca orden. Entonces, entendiendo esto y teniendo cierta, vamos a decir, conciencia de que esto es así, uno abre los ojos y dice, bueno, yo ya entiendo, primer paso, entender que tengo miedo y que estoy actuando de una forma temerosa. Eso ya es un paso de conciencia increíble. Porque una vez que entiendo el conflicto, ya puedo empezar a operar para ver cuál es la posible resolución del conflicto. Si yo no veo el conflicto, no hay nada después, no hay acción. Así que bueno, recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Y es muy importante no solo conocer nuestras energías, sino empezar a entenderlas, empezar a ver por qué se mueven, por qué nos generan, bueno, el por qué. Preguntarnos por qué es un gran acto de sabiduría, preguntarnos el porqué de las cosas. Tratar de comprender, ¿no? Eso nos va a llevar a la sabiduría, esta cuestión de comprender nuestras energías. ¿Por qué? Porque en definitiva todo lo que estamos viviendo físicamente, el budismo dice que es maya, que es una ilusión y en parte, digamos, no puedo asegurar que eso sea así porque no lo puedo vivir en carne propia, ¿no? Pero puedo entender hacia dónde va esta idea de Maya. Es impermanente, esta vida en algún momento se va a terminar, pero lo que nos dejó esta vida vivida son un montón de aprendizajes. Y esos aprendizajes tienen que ver con nuestra energía. Por eso es importante entender esto de somos seres de energía teniendo una experiencia física. Cuando termine la experiencia, nos queda esa energía y el aprendizaje que generemos alrededor de ella. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima.